Hola, una vez más, bienvenidos a mi canal, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hoy vamos a continuar con esta interesante parte acerca del idiotismo, el segundo capítulo de Generación Idiota de Agustín Laje. Si esta es la primera vez que usted llega a mi canal, lo invito a que vaya a mi lista de reproducción llamada Generación Idiota y se ponga al tanto de todas las partes que ya hemos analizado. Ahora sí, siga que ya vamos a empezar. Como lo hablamos en el capítulo anterior, hoy vamos a continuar con una serie de ejemplos para que su merced y yo podamos reconocer al hombre masa. Para empezar, al hombre masa le encanta juzgar la historia, le encanta señalar y condenar todo lo que pasó mientras él no vivía en el mundo. Todo lo que pasó antes de la existencia del hombre masa fue malísimo. Todo lo nuevo que él proponga es bueno, eso es lo que él piensa. Encanta meterse con todo lo que represente nuestra civilización, pero eso sí, jamás usted lo va a ver condenando, por ejemplo, la cultura musulmana. Eso sí que no, porque desde el punto de vista de este hombre masa, si él llegara tan siquiera a juzgar alguna cultura diferente, sería xenofobia, sería racismo, sería etnocentrismo. ¡Qué doble moral tan tremenda! Rechaza su civilización y asume que todo el mundo también rechaza la civilización, entonces se pone como ese delegado por la humanidad para acabar con su civilización. ¿Y quién se lo pidió? ¿Qué pensará que a los demás también les molesta lo que a él le molesta? Sencillito, porque tiene un complejo de superioridad que no puede con él. Pero shh, él trata de esconderlo, así que nadie debe saberlo. A las demás civilizaciones diferentes a la suya las absuelve de inmediato. Muy en su interior ruega para que las personas de esas otras civilizaciones no vayan a tener el mismo pensamiento de él. ¿Por qué? Porque si esas otras culturas o civilizaciones tuvieran un avance, en lo que se convertirían es en lo que hoy es nuestra civilización: democracia, libertad, propiedad privada, vida. Y eso no le sirve porque entonces se le cae el gran absurdo que ha montado. Ay, pero lamentablemente no se da cuenta que su proyecto revolucionario, que es la búsqueda de la negación absoluta del pasado, necesita incluso del pasado para poder existir dicha revolución. Entonces aquí queda claro que le encanta decir que es revolucionario, pero carece de toda revolución. ¿Por qué? Porque carece de proyectos. Porque como vive en una cultura del instante, su negación del pasado no está al servicio del futuro, sino de un placer temporal. Pero al hombre masa le encanta desentenderse del pasado, andar a la deriva. Por eso le resulta ajena toda continuidad. Desprecia la experiencia no solo del papá y del abuelo, sino la experiencia de todas las generaciones atrás. Eso para él no sirve, porque recuerden, todo fue malo mientras él no vivió aquí en la tierra. ¿Se da cuenta lo soberbio que es este hombre masa? Como considera que todo tiene que ser rápido, la cultura al instante de la que ya hablamos, entonces sus proyectos se basan solamente en yo quiero, yo deseo, dénmelo ahora porque si no me están oprimiendo. Esto lo ha llevado a ridiculizarse de tal manera que escoge los medios más absurdos para tratar de obtener sus deseos. Por ejemplo, se le mete en la cabeza la idea de que tiene que acabarse toda diferencia entre lo masculino y lo femenino para que exista una igualdad. Eso es lo que él quiere, pero mira las herramientas que utiliza para lograrlo. Lenguaje inclusive. Él cree con todas sus fuerzas que si le quitan al final de las palabras la vocal A o le quitan al final de las palabras la vocal O y se la reemplazan por la E, entonces la sociedad va a ser supremamente igualitaria e inclusiva. ¡Para nada! Bueno, ahora vamos a poner un ejemplo cuyo fin sea realmente serio: la atrocidad de las violaciones. Nadie en el mundo con una pizca de moral negaría que las violaciones no le hacen bien a nadie, que es una lacra que hay que exterminar, que no tiene que existir en nuestra sociedad. Y en eso concordamos con el hombre masa. También quiere terminar con las violaciones en el mundo. Y la gran solución que plantea es: y la culpa no era mía, ¿dónde estaba? Como decía, el violador eres tú. El hombre masa pensó que redefiniendo a todos los hombres como que eran macho violadores, ya con eso había solucionado el problema. Y no, antes se ha intensificado más. Este tipo de canciones lo que ha aumentado es el odio hacia el sexo masculino. Puro discurso de odio, el que tanto juzgan. Y es irónico porque, a ver, si un Estado es violador tal como el feminismo lo afirma, entonces ¿para qué le piden al Estado que no haya más violaciones? O sea, si el Estado es violador, no va a querer que no hayan violaciones. ¿No les parece absurdo? Démosle un poquito de crédito. Asumamos que realmente
Al hombre masa le interesaba erradicar con todas las violaciones a través de esta gran estrategia de una coreografía contra el Estado violador. ¿Cómo se encargó el hombre masa de medir los resultados para ver si realmente había servido su plan de acción? De la única forma en que este narcisista hombre masa mide sus resultados es a través de los likes. Y si su merced dice, ay no, qué exageración, aquí va un excelente ejemplo de narcisismo, que es lo que motiva al hombre masa en su búsqueda de un mundo mejor. Se trata del perreo. En pro de la emancipación y de la justicia social, podemos ver las protestas de Black Lives Matter. En vez de ser protestas, terminan siendo sesiones de perreo. ¿De qué manera se salvan vidas de afroamericanos bailando perreo? ¿Se dan cuenta cómo no hay relación entre lo uno y lo otro? Algunos representantes de este movimiento dicen, no, es que esta práctica es para que no sobresexualicen nuestro cuerpo. Hombre, mujer, usted misma lo está haciendo. Es lamentable. Espero que con estos ejemplos hayan podido detectar esos hombres masas que están entre nosotros, que no se esconden, porque su irrefrenable deseo de ser visto lo maquilla con causas filántropas, pero realmente no le aportan nada a nadie. Un último ejemplo de cómo su merced puede identificar al hombre masa es que otorga a sus emociones el valor de la verdad absoluta. Aunque le encanta decir que no hay verdades absolutas, está tan ensimismado que cree que lo que él siente determina toda la realidad. Cualquier cosita que contraríe las emociones del hombre masa, entonces es opresión. Y aunque parezca un chiste, hay autores que aplauden la conducta del hombre masa porque dicen que la falta de sujeción definitivamente es una conducta propia de un gran creador. ¿Creador de qué? Ah, sí, el hombre masa sí está creando algo. Está creando un mundo donde las personas deben renunciar a la verdad y renunciar incluso a sus propias percepciones para poder ajustarse a lo que las emociones del hombre masa de turno establezcan. ¡Uf! ¡Qué maravilla de creador! Y aquí quiero terminar con un ejemplo que se vivió en España. La asociación Hazte Oír diseñó su vehículo de la siguiente manera: nada contra la biología, no es nada del otro mundo, es algo que se sabe, es algo básico. Y resulta que el bus fue destruido por donde pasó, porque ¿cómo se podía decir esto si hay personas que sienten algo diferente? Claramente los que destruyeron al bus son las personas que tienen esos otros sentimientos positivos para ellos. En cambio, los de los sentimientos negativos son los que se les ocurrió poner esa inscripción en el bus. ¿Cómo es posible? Y pues como los sentimientos y las emociones es lo que domina ahora el mundo y lo resuelve todo, entonces un juzgado de Madrid decidió que este bus no debe volver a circular, ya que lo que dice es definitivamente una humillación para quienes sienten lo contrario. Sí, claro, es bastante obvio, como decir que 3 y 2 son 5 puede ser totalmente humillante para el que siente que es 4. Entonces vemos que esta dictadura de la empatía se estableció, que para que usted y yo no seamos parte de los sentimientos negativos, tenemos que automáticamente acogernos a los sentimientos ajenos, sin cuestionar nada siquiera por un milisegundo. Pero lamentablemente, tan idiota como ese caprichoso es el sumiso. Afortunadamente son cada vez más los que resisten las oleadas dominantes de la idiotez. Nos vemos la próxima semana, que Dios le bendiga. ¡Chao!